Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Las señales finales del cielo, del sol, la luna y las estrellas, alertándonos que el tiempo de gracia se acaba, que el tiempo de gracia se acaba. Y que lo peor y lo más duro, las semanas 70 y la gran tribulación, el tiempo cual nunca ha habido ni habrá, el horrendo periodo por venir, con tragedias y desgracias a la tierra y a todos sus habitantes, está por empezar, está por empezar. ¿Cómo nos los dice Lucas 21, versículos 11, 25 y 26? Los últimos días de los tiempos peligrosos han llegado. ¿Cómo nos los dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, donde se están tomando decisiones muy importantes en lo político, militar, religioso y económico, que llevarán al mundo a un panorama diferente como hasta ahora se conoce, del cual la palabra de Dios nos advierte del nuevo orden mundial que traerá las guerras del fin, el colapso financiero, con el inicio de una moneda mundial electrónica, un gobierno mundial con su líder, el inicuo u hombre de pecado, mejor conocido como el anticristo, y una sola religión con su líder, el falso profeta, como nos lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Y para comprender que todo ya va caminando en esa dirección conforme a la profecía bíblica, vea los eventos que vienen en cadena, que van a cambiar el panorama de este mundo como se conoce, donde influirá en todas las áreas, trayendo carestía y hambre y mortandad al hombre. Tanto que en lo financiero ya se escucha el tic-tac del reloj, con todos los indicadores económicos que señalan que nos acercamos a la crisis definitiva. Por todo el mundo, los bancos centrales han perdido el control de la situación y la economía mundial está a punto de paralizarse. Para que se cumpla lo que nos dice Santiago capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9, donde la élite de los millonarios que controlan el mundo será cada vez más rica y la sociedad cada vez más pobre.
escuchó bien, cada vez esto será más pobre, que conducirá a una hambruna global y mortal, como nos los dice y describe Apocalipsis capítulo 6. Y el problema es más serio y grave, que los científicos también van advirtiendo de la posibilidad de la extinción humana. Escuchó bien, de la extinción humana, donde dicen que el ser humano corre el mismo peligro de la extinción de las especies menos adaptadas y con poca población. Revela equipo de investigadores de la Universidad de Leeds de Reino Unido. Y para ver que el sistema de control total y global que tendrá el anticristo va a pasos agigantados, tanto que desarrollan tecnología que nos acerca al temido chip bajo la piel, bajo la piel. El chip implantable para el cuidado de la salud, que puede ser utilizado para la monitorización de los pacientes con métodos de identificación personal, Obviamente todo esto va caminando a lo que va a ser la marca, el 666, para que nadie pueda comprar o vender. En el periodo total y global de control que tendrá el anticristo en la gran tribulación. Como nos los dice y advierte Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18, y Apocalipsis capítulo 14 nos advierte de las consecuencias que tendrían los hombres si aceptan esa marca. Como nos los dice del versículo 9 al versículo 11. Y en Israel, el reloj profético de Dios, la situación se agudiza con esta toma de decisiones que muy pronto saldrán a la luz, con bombo y platillo, diciendo paz y seguridad. Frase de alerta que la Iglesia de Cristo debe de tener ya presente. Mas alerta, Iglesia de Cristo, porque nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nuestra redención es cada vez más cerca. Gloria a Dios. Como nos los dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Y para ampliarnos más sobre este tema, el día de hoy tenemos un invitado. Mi estimado hermano y amigo David, en esta cadena de noticias que nos llegan de tantos eventos ocurriendo por todo el mundo, donde se están tomando decisiones importantes para el Medio Oriente, pero que obviamente en su desarrollo afectarán y presionarán aún más a la nación de Israel. Obviamente, al ver todas estas cosas, vemos cómo se está acelerando los eventos finales. Y aquí, como un predicador y maestro de la palabra, me gustaría escuchar dónde colocas en el escenario profético a la Iglesia de Cristo en toda esta cadena de noticias que nos están llegando. ¿Qué tal, Raúl? Un verdadero privilegio estar con ustedes en esta oportunidad y formar parte una vez más del equipo del arrebatamiento.com, un programa que le ha dado la vuelta al mundo, llevando un mensaje de sana doctrina, enseñando, edificando y exhortando al pueblo de Dios. Raúl, una vez más quiero agradecerte por invitarme a formar parte de este programa. La iglesia está siendo testigo prácticamente en un palco de honor de todos los eventos finales de esta sociedad que la están llevando a la tribulación, a la humanidad entera. Estamos viendo como iglesia, como pueblo de Dios, cómo ya se está armando la tribulación ante nuestros ojos. Estamos en la antesala del tiempo de aflicción y gran aflicción, tribulación o gran tribulación, como lo ha llamado la profecía bíblica en Mateo, en Lucas y en Marcos. Creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, al mismo tiempo un privilegio, porque estamos pudiendo comprobar por nosotros mismos la efectividad, la veracidad y el cumplimiento de las profecías bíblicas, Raúl. Muy cierto, David, se está armando lo que será el periodo de la semana 70 y toda la cadena de efectos que traerá la gran tribulación.
Y también ver que el reloj profético de Dios, la nación de Israel, pues también va caminando en esa dirección, como fue el increíble descubrimiento en Israel relacionado con el segundo templo sagrado de Jerusalén. Esto obviamente va a motivar más al pueblo judío a tener su templo, tanto que ya han finalizado la construcción del altar para el tercer templo, donde ya salieron a la luz los planos. Y bueno, David, yo creo que la aparición del anticristo está ya muy cerca y que nuestra redención aún más. Templo, por cierto, que será profanado por el anticristo. Es ese tercer templo el que pronto será edificado. En Mateo 24 Jesús dice que se profanará el lugar santo. El que le entienda, está hablando de un tercer templo inevitablemente. La única forma que se cumpla esa profecía de Jesús es que exista un tercer templo funcionando en todo su sentido en Jerusalén. Esa profanación consiste en lo que 2 Tesalonicenses 2 dice, que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará, ojo, escuche bien, en el templo de Dios, no lo llama templo del diablo, como algunos teólogos lo dicen, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es la abominación desoladora. Muy claro y preciso lo que dices, David. De lo que es la abominación desoladora, precisamente de ese tema hablamos en el programa pasado, y que ahora como Iglesia de Cristo debemos de poner mucha atención, porque en esa dirección ya va la construcción del tercer templo en Jerusalén. Tanto que el judío influyente en Israel, como es el señor Gerson Salomón, que es fundador y líder del movimiento fiel del Monte del Templo y Tierra de Israel, dice que Dios le ha dicho: ve a mi pueblo, Israel, y diles, construyan mi templo, construyan mi templo. Y esto obviamente ha calentado más el Medio Oriente, tanto que vino la respuesta inmediata palestina de atreverse a decir que el acceso de los judíos al monte del templo es una profanación. Y aún esto fue a más. Desde la nación de Irán, la respuesta fue más contundente y agresiva, por medio de un spot de la televisión iraní que llama a la destrucción de Jerusalén. ¿Escucharon bien? Que llama a la destrucción de Jerusalén a manos de los musulmanes, bajo las banderas de los grupos terroristas Hezbollah, Hamas y la Guardia Revolucionaria, donde este spot solamente nos confirma claramente el Salmo 83, que nos describe la confabulación árabe para la destrucción de Israel, para que ya no haya más memoria y nombre de la nación de Israel, y que esto va a desencadenar el cumplimiento exacto también de lo que será Amós capítulo 1, con la destrucción de estos grupos terroristas y las zonas donde tienen sus bases. Y que tanto tú, David, como en este programa lo hemos dicho. Y David, y al ver que el anhelo del pueblo israelí cada día va creciendo por tener su tercer templo, y que sabemos que es una profecía que se tiene que cumplir, te hago una pregunta directa. ¿Crees que la Iglesia de Cristo veremos la construcción del tercer templo? Esta es una excelente pregunta. Me parece, creo que has tocado el punto central, la médula del asunto. ¿La iglesia llegará a ver el tercer templo? Personalmente creo que no. No lo va a ver. Lo que sí vamos a ver es los albores de la reconstrucción, que es lo que ya estamos viendo. Precisamente acabas de presentar vos un informe que me parece muy detallado y muy preciso. Dios vive dentro de los creyentes, pero cuando los creyentes se van al cielo, en el arrebatamiento, es allí donde recién se levanta el tercer templo judío en Jerusalén. Lo que estoy diciendo es que nunca coexistieron dos templos juntos en la historia, nunca, y esto tampoco será la excepción. Para que haya un tercer templo físico en Jerusalén, el templo espiritual, iglesia, tiene que ser removido de la tierra. Esta es otra prueba más que demuestra que la iglesia no estará en la tribulación, porque no pueden haber dos templos de Dios, uno espiritual, iglesia, y otro terrenal en Jerusalén. No pueden haber dos al mismo tiempo. Sería un absurdo. David, concuerdo contigo en que la Iglesia de Cristo no veremos la construcción del tercer templo, porque esa construcción será en el tiempo de angustia de la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel 9:25 y Apocalipsis capítulo 11. Y ahora, David, si vemos que ya es inminente la construcción del tercer templo,
Y el hecho que empieza a aparecer ya la vaca alazana para el cumplimiento de lo que nos dice el libro de Números en el capítulo 19, y donde las noticias van diciéndonos que en Israel crearán la vaca roja para acercar la redención y el tercer templo, pues esto se pone mucho más interesante. Y como escritor, con este nuevo libro que tú tienes por título Real Sacerdocio, y que entre sus temas que tratas en ese libro está lo de la vaca roja, me gustaría escuchar cuál es el punto de vista que tienes ante estos acontecimientos que a la Iglesia de Cristo nos prenden las sirenas de alarma de que nuestra redención está ya muy cerca. Durante este tiempo el Señor me ha permitido escribir mi tercer libro sobre profecías bíblicas y sacerdocio. Pareciera que no tuvieran relación el uno con el otro, pero precisamente el punto de fusión es esto: el templo de Jerusalén, el cual estará funcionando en los días apocalípticos en la tierra. Este mi libro, si me lo permite por favor, se titula El Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Es un estudio que tiene casi 400 páginas y claro, la tercera parte de mi libro abarca estos temas como el que estamos desarrollando hoy: los sacrificios, el holocausto, la ofrenda de paces, la ofrenda de gracias, el holocausto, la ofrenda para el día de la expiación, y esta ofrenda, que es la más importante, Raúl, o el rito más importante de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, no es la Pascua, es el sacrificio de la vaca roja. Es por eso que los rabinos han venido esperando durante casi 2000 años el surgimiento, la aparición de este tipo de raza de vacas, de ganado vacuno, que no apareció durante siglos enteros en ninguna parte del mundo. Los rabinos a lo largo de la historia, y yo tengo una crónica de cómo los rabinos buscaron, indagaron, averiguaban, hacían extensos viajes a lugares remotos del mundo en busca de una vaca de color rojo con las características que la Biblia describe, porque para ellos era una señal clara, y hasta ahora la es, que la aparición de la vaca roja es el anuncio de la aparición del Mesías y de la reconstrucción del templo inminentemente. Curiosamente, cuando aparece esta vaca de color rojo, se queda palpablemente demostrado que el templo de Jerusalén tiene que ser construido con urgencia, porque el elemento vital para la purificación de los sacerdotes, que es la vaca roja, ya apareció. Así es, las señales y profecías cumpliéndose, para que no nos quede la menor duda que estamos viviendo los últimos tiempos. Y David, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia, en el arrebatamiento, y el desenlace final de todos los eventos proféticos por suceder, ¿cuál sería tu mensaje de alerta para la iglesia de Cristo en este tiempo de espera? Escapar de los apóstoles de la prosperidad, y ahora un nuevo enemigo: los predicadores que salen en la internet dando fechas, haciendo cálculos matemáticos, anunciando eventos proféticos. Por amor a Dios, esto es una locura. Ahora cualquier persona sube un video a YouTube, salir y decir cualquier barbaridad en una etapa en la cual los falsos profetas salen y hablan cualquier peste. Y no faltan los ingenuos que le creen. El analfabetismo bíblico ha hecho presa del pueblo de Dios en los últimos años, y es impactante ver cómo la gente prefiere creer a predicadores, charlatanes, contadores de fábulas y cuentos antes que irse a la escritura como base de su fe. Es sorprendente huir de ellos. Palabras contundentes, David, para analizarse y tomar en cuenta. Y nuevamente gracias por tu apoyo y por tu participación a este programa. Vemos en tu Facebook cómo Dios te va abriendo las puertas en otras naciones y predicando en otro idioma, como fue en Brasil. Esperemos pronto verte acá en México. Bendiciones y Maranata. Distinguido Raúl, amigos televidentes del arrebatamiento.com, para mí ha sido un verdadero honor volver a reencontrarme con ustedes. Raúl, tú sabes el profundo aprecio que tengo por ti y por tu familia. Un agradecimiento sincero para todos ustedes. Gracias porque como amigo siempre tus consejos, tu orientación, tu respaldo ha sido vital para mí en el ministerio, como la de muchos otros siervos de Dios, a los cuales no se pueden dejar en el olvido. No tengo más que decirles gracias por sus oraciones, por su apoyo, y si hoy en día este siervo una vez más se levanta con el poder del Espíritu Santo para predicar, en gran medida es por el apoyo y las oraciones de ustedes. Se los agradezco con todo el corazón. Y Raúl, una vez más, espero tener la dicha de verte pronto en México. Creo que este año nos vemos en octubre por allá. Raúl, gracias mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, David, y nos pones a reflexionar con estas palabras respecto a estos falsos profetas, vendedores de fábulas y entretenedores de muchos.
Y primero quiero dejar muy claro a todas las personas que nos van viendo por los diferentes medios. Usted está en su derecho de creerle o no a cualquier persona, pero si usted lee la palabra de Dios, obviamente que debe de rechazar todo tipo de engaño y debe darse cuenta que una de las características de los falsos profetas es la mentira a través del engaño, como nos los dice Mateo 24:4, versículo 24 y Apocalipsis 19:20. Ahora, no dudamos que estos falsos profetas hayan recibido una revelación que les motiva a decir todas estas barbaridades, pero el discernimiento que da el Espíritu Santo para los que buscamos a Dios conforme a su palabra, la Biblia, sabemos cuál es esa fuente u origen de esa revelación, que obviamente no proviene de Dios y que le debe de quedar muy claro que proviene de Satanás, del mismo diablo. Porque debemos de saber que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice claramente que tenemos la palabra profética más segura. Y si tenemos la palabra profética más segura, ¿qué tenemos que andar buscando en otra persona que venga con nuevas revelaciones cuando la misma palabra tiene todo claro, preciso y exacto? Tan es así que nos dice que estemos atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Debemos tener la certeza que la palabra de Dios es perfecta y que es la única que nos puede llevar a alcanzar la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí ponga mucha atención. Si usted, a pesar de lo que le dice la palabra de Dios, no quiere estar atento a ella como se lo pide, y prefiere mejor hacer caso al hombre como una señal de los últimos tiempos, que aparecerían estos falsos profetas que engañarían a muchos y aún a los escogidos. Y lo peor que usted puede hacer es ignorar la advertencia de Dios, que nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Otra de las características de un falso profeta es desacreditar la palabra de Dios a través de sus profecías o interpretaciones privadas, que es desobediencia o rebeldía a lo que dice la palabra de Dios. Y lo peor, que no ven muchos cristianos que estos falsos profetas están desacreditando, menospreciando y suplantando la verdad que es la palabra de Dios por sus interpretaciones privadas o nuevas revelaciones. Y aquí hay un grave problema que usted debe de saber. Juan capítulo 8 versículo 44 nos dice que el padre de la mentira es Satanás, el diablo, y su destino eterno para él y todos los que le creen sus mentiras es el infierno o lago de fuego, porque siguen sus disoluciones, donde la verdad, que es la palabra de Dios, es blasfemada, donde la verdad, que es la palabra de Dios, es blasfemada. Escuche, por lo tanto, también vendrá sobre ellos mismos destrucción repentina. El hacerle caso a un falso profeta es escuchar a un mismo instrumento de Satanás. Recuerde que por eso mismo vino juicio de Dios a los ángeles, porque los ángeles escucharon a Lucifer, Satanás, el padre de la mentira. Espero esto les haga reflexionar a tiempo y no les traiga condenación a sus vidas, como nos lo dice todo el capítulo de Segunda de Pedro y Apocalipsis 21:8. Y también para tomar muy en cuenta lo que nos advierte Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pedimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted no sea uno de esos. El día y la hora nadie lo sabe, solamente Padre Eterno, como nos lo dice Mateo 24:36. Pero todas las señales nos indican que nuestra partida se acerca.
Es tiempo de leer más la palabra de Dios, de orar y consagrarnos a Dios para escapar de todas las cosas que vendrán, como nos los dice Lucas 21:36. Recuerde, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, como nos dice Primera de Pedro 4, versículos 17 y 18, ¿qué será para aquellos que creen las mentiras de los maestros y falsos profetas, que se rebelan contra la palabra de Dios, confundiendo y engañando a muchos? El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.